Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al tercer programa de Todo en Contra, titulado El Edomex, Nuevo Gobierno, Viejos Problemas. Esta noche estaremos hablando de en qué condiciones va a recibir Delfina al Estado de México, las condiciones políticas, económicas y sociales. Bienvenidos, los invitamos a que sean parte de este programa, a que hagan sus preguntas. Les presento esta noche a mis compañeros Miguel Alvarado, Carlos Pérez, Ali y su servidora Yanet Estrada. Cuéntanos, Miguel, ¿de qué vas a estar hablando esta noche? Hola, Jan. Hola, buenas noches a todos y todas. Pues nada, a mí me toca hablar hoy de el GAP. Vamos a hacer una pequeña historia, a repasar más bien la historia de Higinio Martínez, desde sus inicios con el Grupo de Acción Política y cómo es que llega al poder justamente con Delfina, ¿no? Que vienen de partidos incluso hasta diferentes, pero que en algún momento de su vida política se unen y entonces consiguen esto que ahora pues es una gobernatura. Carlos, ¿qué nos vas a compartir esta noche? Buenas noches, pues vamos a tratar de poner el contexto de esta lucha contra el neoliberalismo que se ha planteado desde la Cuarta Transformación para tratar de comprender si realmente se está dando esos cambios y partiendo de eso, pues analizar el programa de Delfina Gómez, el programa que comentó que había construido en función de propuestas ciudadanas y en su trayecto, ¿no? Entonces vamos a tratar de analizar los principales puntos de ese programa. Ali. Pues muy buenas noches, compañeros, y a toda la gente que nos está viendo, ¿no? Y aquí en vivo, desde Todo en Contra. Pues vamos a abordar el panorama político que va a enfrentar la gobernadora y su grupo aquí en el estado, ¿no? Porque llega al ejecutivo, pero pues por ahí hay fuerzas oscuras que aún perdurarán del dinosaurio aquí en el estado. Ok, y bueno, yo les voy a estar compartiendo algunos datos acerca justamente de estas condiciones económicas en las que Delfina va a recibir al Estado de México, pues hablar un poco acerca de la violencia, de este viejo problema, como bien señala el título, que es uno de los más añejos y que más afecta a la sociedad mexiquense. Y también algunos datos de la violencia. Pues buenas noches a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Comenzamos el programa Todo en Contra. Carlos. Pues primeramente invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Ya en esta semana estuvimos compartiendo el segundo programa en YouTube, ya un poquito más editado, ya más procesado, ¿no? El trabajo, porque aquí en el en vivo, pues de repente todavía hemos tenido algunos detallitos. Segundo lugar, está ya disponible en Spotify para que puedan consultar los 2 episodios anteriores. Ya a más tardar el día de mañana estará también este tercer episodio. Y pueden seguir esta parte de, pues ya como que los cortes que hemos estado haciendo en TikTok, sobre todo, pues videos cortos, Reels, que también están en Facebook y en Instagram, ¿no? Que han sido como estas redes donde hemos estado tratando de sintetizar un poco este espacio que es bastante largo, pero pues si quieren recurrir como a temas específicos, pueden visitarnos en estas redes, tienen bastante que ofrecer. Y pues, entrando ya un poquito en materia, digo, el objetivo que ya nos comentaba Jan de poder como desmenuzar este tema del nuevo gobierno, a mí me parece que tenemos que, pues justamente también partir del aspecto más general y que en este caso tiene que ver con lo que es el gobierno federal, sus principales planteamientos, porque me parece que el Estado de México va a estar marcado por ya una ruta que ha trazado la Cuarta Transformación, o lo que se autodenomina de esa manera, y el gobierno de López Obrador. Y pues hay que recordar que hubo este mensaje, pues muchos le llaman histórico, ¿no? Cuando se dijo que se decretaba el fin del neoliberalismo desde Palacio Nacional y el inicio ya de un nuevo modelo, ¿no? Evidentemente creo que sería un poco burdo el solamente mencionar es neoliberal, se mantiene el neoliberalismo porque pues es una crítica que ya hemos empezado a realizar, pero tenemos que justamente recurrir a los principales elementos que pues también la población debe de conocer para poder afirmar que existen estas características del
nuevo gobierno y la vez pasada no nos dio el tiempo, ¿no? Pero ahorita esperamos pues ya dar un poquito más de elementos en ese sentido. Y lo primero, creo que sí tendríamos que entender este gobierno federal como una combinación, ¿no?, entre las políticas neoliberales y lo que la vez pasada desarrollábamos como estado de bienestar. Es decir, no es exactamente la réplica del gobierno de Peña Nieto, sin embargo, varios elementos se han mantenido. ¿Cuáles serían en el caso del sexenio pasado a este? Pues fundamentalmente las reformas estructurales, ¿no?, que planteó Peña Nieto y que se han mantenido, digamos, en lo fundamental, sin cambios, ¿no? De ahí, creo que un elemento que nos permite entender el modelo actual, pues es la deuda externa. ¿Por qué? Porque ha sido históricamente la deuda externa un elemento de control, de dominación sobre los países, ¿no? Y es un reflejo para entender también cómo estamos en el actual gobierno, ¿no? Y ahí habría que decir, existe un incremento aún de la deuda externa, ¿no? No al grado en el que se dieron los gobiernos pasados, sin embargo, ahí tenemos una imagen del economista, unas gráficas que podemos observar. A ver si las podemos poner en pantalla. No, son unas gráficas. Ándale, esa. Ahí podemos observar en azul los sexenios anteriores, qué tanto se incrementó la deuda, y en amarillo y una franja roja el gobierno de López Obrador. Como podrán ver, hubo solamente en 2021 una reducción. Sin embargo, la deuda externa ha seguido aumentando, ¿no?, en varios millones de dólares. Ahí pueden observar las cifras. Eso es un indicativo de que todavía seguimos en esta política, pues fundamentalmente estadounidense, ¿no?, del mismo Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Y eso también creo que nos permite identificar que el neoliberalismo no es así como algo que se le ocurrió a Peña y al grupo Tlacomulco, ¿no? El neoliberalismo es un modelo económico y político que está trazado desde los Estados Unidos y está trazado con nosotros como país dependiente, pues nos han venido imponiendo esas políticas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo se construyó este modelo de López Obrador y las principales medidas? Pues creo que habría que recurrir o identificar esto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el ahora llamado TEMEC, que fundamentalmente replanteó algunos aspectos, pero trazó la ruta de lo que quería Estados Unidos para México. Entonces, muchos aspectos, como podemos observar la cuestión de la política migratoria, ¿no?, que más o menos era la que buscaba Donald Trump, que Marcelo Ebrard, ahora el interesado nuevo candidato a la presidencia, se vanagloria de una especie de triunfo, ¿no?, por esa negociación, cuando en realidad convirtió a México en un gran muro, ¿no?, y fomentó la política racista y discriminatoria, incluso en sectores donde no se daba, ¿no? Ahora, pues fue sorprendente en su momento, y creo que todavía que sectores pues, del progresismo que apoyaban a Morena, pues ahora sean racistas, ¿no? Porque dicen, pues sí está bien lo que la Guardia Nacional está haciendo, su papel, ¿no?, de contención de los migrantes, ¿no? Bueno, ese es un elemento. El otro, que es donde de repente se puede pensar que hay avance de combatir un poco esta concentración de la riqueza, tiene que ver con el aumento salarial. El aumento salarial y los cambios a nivel de los sindicatos, esto que le llaman la democracia sindical. En ese sentido, hubo medidas, ¿no?, que son, digamos, trascendentes en el sentido de que se fortaleció el salario, pero en la vía de los hechos esas medidas estaban planteadas en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Lo planteó fundamentalmente, bueno, en parte Canadá, ¿no?, porque hay una exigencia de los sindicatos canadienses, incluso norteamericanos, de que no podía existir como una competencia adecuada si hay salarios mucho más bajos en México, porque entonces las empresas pues les conviene más producir en México, ¿no?, porque van a pagar mucho menos. Entonces, que era necesario, por lo tanto, subir los salarios para más o menos equilibrar eso, ¿no? Y lo mismo en el terreno sindical, también plantearon estos sindicatos que en México tenía que existir cambios, porque evidentemente
representa o podía representar aún más precarización para estos países, ¿no? Y entonces, en este sentido de contener, fue desde donde se lanzó la política, no fue al revés, como una especie de, porque así se trata de plantear como una especie de, no, vamos a redistribuir la riqueza y vamos a cambiar las condiciones, ¿no? Bueno, ese elemento. Luego, cuando hablamos del neoliberalismo, también tiene una especie de piedra angular, de fundamento en lo que fue la reforma al artículo 27 constitucional, que se dio pues en los 90, en tiempo de Salinas, donde pues prácticamente se puso a la venta la propiedad colectiva, ¿no? Donde se eliminó lo que venía siendo elegido, ¿no? Los bienes comunales, y trajo consigo pues toda una especulación y una apertura al mercado que hoy sigue siendo cotidiano, estos problemas medioambientales que tienen el fundamento ahí, ¿no? En esa reforma que rompió con la propiedad colectiva de la tierra en México y que prácticamente ha abierto todos los territorios, incluso aquellos que se supone son reservas, pues a la venta, a la comercialización. Entonces, ese artículo 27 hoy sigue intocable, ¿no? Hoy sigue intocable y me parece, parte fundamental de la continuidad neoliberal en el ámbito del gobierno de la 4T. Luego de ahí podríamos mencionar el tema de los megaproyectos, pero ahí ya quisiera entrar a la parte, para no extenderme mucho, a la parte del programa de Delfina Gómez. ¿Por qué? Porque estamos tratando de enlazar este tema, ¿no? De enlazar con el gobierno federal, y creo que vamos a poder entender de forma más adecuada el tema de los megaproyectos si nos vamos a la parte de entender lo que está haciendo aquí con el AIFA, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a la parte del programa, señalaste como algunas características del neoliberalismo, ¿no? Como el Tratado de Libre Comercio, estos acuerdos sindicales, la reformulación de la tierra, de los bienes colectivos, y el tema de la Guardia Nacional como contenedor de migrantes, ¿no? Entonces, pues digamos, como para entender todos y todas, y que principalmente nuestro auditorio entienda, ¿cómo podrías definir el neoliberalismo? O sea, como en una frase o algo así mucho más concreto, que pues obviamente más o menos ya queda esbozado, pero que sería importante. Ok, bueno, entonces, tomando en cuenta estos elementos, pues el neoliberalismo sería un modelo económico y político que pone al centro la privatización, ¿no? Como un gran eje, tanto de los recursos naturales como de aquello que eran las industrias nacionales, ¿no? Ese es como un elemento. Otro de los elementos que ya tiene que ver con lo que decía, la profundización de la dependencia económica con el tema de la deuda externa, como otro de los elementos. Y decía la cuestión de los megaproyectos en el sentido de pues acrecentar la máxima ganancia para el capital, ¿no? Entonces, fundamentalmente el neoliberalismo es un modelo que busca acrecentar la acumulación, ¿no? Además digamos de que tiene un contenido ideológico que también se expresa a nivel de lo educativo, ¿no? O sea, es bastante amplio, pero creo que los fundamentos están en el tema de la acumulación. Entonces podríamos decir que el neoliberalismo sería como uno de los viejos problemas, ¿no? En los que se va a enfrentar Delfina Gómez. Sí. Okay. Y bueno, sí. Yo creo que no se va a enfrentar a un viejo problema. Ese es un problema. Ella es el problema. No sea, para mí, ella es la representante de un modelo neoliberal. ¿Cuál es el problema? Para mí no hay un problema, ¿no? Más bien hay una consecución, ¿no? O una perpetuación de los modelos que está platicando Carlos, que pues se van a aplicar de alguna u otra manera en el Estado de México, ¿no? Aquí hay minas, aquí hay recursos naturales, aquí es un lugar muy propenso para megaproyectos, por ejemplo, ¿no? A ver, pues bueno, Carlos nos va a hablar de cómo va a desarrollar justamente el programa, ¿no? Si realmente, si ella va a continuar con este viejo problema, Ajá. O si realmente sería un cambio, ¿no? Que es lo que la mayoría de la población piensa, que sí es un cambio. Claro, claro. Yo le preguntaría a Carlos que nos diga
¿cuál es el proyecto más neoliberal que va a presentar Delfina Gómez en sus 6 años? Y siendo sinceros, no es un proyecto que ella traiga, es un proyecto que viene de arriba, del gobierno federal. ¿Cuál sería o cuál va a ser el proyecto más neoliberal que trae Delfina Gómez? Pues vamos a ver un poco lo del programa y a ver si entre todos encontramos cuál sería. Si nos ayudan, podemos ir pasando esa imagen. Como de adivina Ahí que nos ayuden, ¿no? A ver, este es el proyecto que presentó a los mexiquenses Delfina, ¿no? A mí me interesa el tercer punto en esa imagen, que dice vincular a las instituciones educativas con los sectores productivos e industriales, educación dual, ¿no? Que es, digamos, una propuesta histórica de los neoliberales, ¿no? Que las universidades deben de estar pensadas para los intereses productivos de la industria, para tener mano de obra, con el pretexto de que pues va a haber empleos, etcétera, que porque ya no coincide, ahora sí que eso de las humanidades ya no coinciden con las necesidades empresariales, que mejor hay que quitarlas y hay que empujar pues algo que sirva para que tengan empleo, ¿no? Esa es como la lógica y yo la veo reflejada en esta parte educativa, ¿no? Pasamos a la siguiente. De esa, la número 2, ¿no? Dice establecer el derecho al primer empleo para jóvenes. Digo, en la frase suena bien. No suena bien. Bueno, es un derecho, ¿no? Bueno, sí es un derecho, pero evidentemente vas a tener un primer trabajo, ¿no? Ajá. Siempre toda tu vida va a haber un primer trabajo. Entonces, esa enunciación que hace ahí, da más risa, bueno, a mí me da más risa que decirme algo efectivo. O sea, ¿tienes derecho al trabajo? Sí, tienes derecho al trabajo. ¿Tienes derecho a tu primer trabajo? Bueno, evidentemente pues ¿no? sí, tienes que trabajar por vez primera, ¿no? O sea, en lo que quieras, en lo que sea. Como que es un derecho. Pero es una muy mala retórica. O sea, no debió haber dicho eso, ¿no? O por lo menos expresado, frasearlo de esa forma, porque está mal dicho. Es que están diciendo, conmigo vas a tener tu primer empleo. Los otros no te Pero eso no lo dice. Miguel, es que sí o sí siempre vas a tener tu primer empleo. Sí, con ella o sin ella. Ajá, exacto. Pero bueno, vamos a ver, continúa. Ajá, porque justo, a ver, en la parte de qué ha configurado el empleo en el gobierno federal, pues la referencia que entiendo que pues a esa se refiere es el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, ¿no? Que ya nos habían dejado un comentario ahí el programa pasado, en el sentido de que justamente este programa lo que hace es transferir recursos públicos directamente a las empresas para que ellos no tengan ninguna obligación y estén capacitando, que la había hecho es un trabajo, a los jóvenes, ¿no? Entonces, pues sí, claro, es mejor estar desempleado, pero el problema es que en realidad ese modelo perjudica al conjunto de los trabajadores porque es más conveniente para una empresa meter 10 jóvenes construyendo futuro a los que no les tiene que pagar sin ningún salario y que todo lo pague con recursos públicos a tener condiciones dignas de empleo, ¿no? Entonces, si esta lógica bajo la que se está planteando ya el esquema productivo o el esquema de empleo para los jóvenes federal, si se va a replicar y ahora lo van a llevar a una especie de derecho, pues creo que es peligroso en el sentido de la lógica que puede tener, ¿no? Que esperaríamos que fuera distinta, pero nos parece, bueno, si tomamos esta referencia me parece que no. Bueno, la siguiente, ahí creo que yo observaría la número 2, que dice construir y rehabilitar las vías de comunicación mediante el programa Los Caminos del Sur, ¿no? Este es el mismo nombre del programa o el proyecto que implementó Alfredo del Mazo con deuda pública a través de unos nuevos esquemas que permiten pues, prácticamente entregarle los caminos a un particular. Ahí podemos pedir un adelanto, ¿no? Podemos hacer un poco, durante casi 10 años. ¿Ustedes saben quiénes van a construir esos caminos? Pues sí lo sabes, Carlos. Carlos lo sabe casi todo, pero esto sí lo sabe muy bien. ¿Por qué no nos dices quién va a construir esos? ¿A quién se le adjudicó esos contratos? Bueno, estamos trabajando ahí una investigación, pero hasta ahorita lo que hemos encontrado es que este programa de 15,000 millones de pesos
se le entregó a una empresa en la cual los dos accionistas fundamentales son otras dos empresas y son mineras, ¿no? Son dos mineras, una canadiense y otra, bueno, con capital también de Salinas Pliego, ¿no? Entonces serían Salinas Pliego es el dueño de TV Azteca, ¿no? el dueño de TV Azteca y de muchas otras. Ajá. Gran medio de grande, muy grande medio de comunicación. Entonces, bueno, justamente viene el mismo nombre del programa, del proyecto, parece que es la continuidad también de esta lógica. Y claro, en el caso del sur, el tema de las mineras, pues creo que ahí también tú nos puedes decir un poquito Sí, de qué representa, ¿no? eso da como para 2 días, pero básicamente representa la participación del crimen organizado, ¿no? En la explotación de los minerales preciosos, ¿no? Y esto quiere decir un montón de cosas. Es la generación, la primera parte de la generación de lo que se le conoce como el crimen organizado o la DOT, que es la delincuencia organizada transnacional, ¿sí? Que finalmente redunda pues en el control por parte de este crimen organizado de gobiernos, ¿no? Municipales, el gobierno estatal, la fiscalía, etcétera, y pues se convierte en una herramienta de control también desde el miedo. Eso es lo que significa. O sea, Más adelante lo vamos con lo que nos está diciendo Carlos, empleo neoliberal, infraestructura urbana neoliberal, educación neoliberal, AIFA neoliberal, todo neoliberal. Nos falta justamente esa del iPhone. Esa también está interesante, ¿eh? Fíjense, impulsar la promoción y desarrollo de los pueblos mágicos con encanto, rutas turísticas y zonas arqueológicas. Los pueblos mágicos es el programa que impulsó Vicente Fox en el 2001 para dar supuestamente recursos a los pueblos para que mejoraran su imagen, ¿no? Fundamentalmente, pues, ¿qué fue? Pues identificar destinos turísticos para elevar el costo, digamos, para especular también con su cultura, para abrirlos al mercado. Más o menos creo que si queremos entender esto, pues hay que recurrir a Valle de Bravo, ¿no? Más o menos esta lógica de pues los grandes capitales comprando las principales zonas, desarrollando un turismo, pues no para los sectores populares, sino un turismo de la gente con mayor poder adquisitivo, ¿no? Segundo, está planteando también dentro del esquema, decía Pueblos con Encanto, ¿no? Ese es el programa que empujó Erubiel Ávila en 2014 para darle continuidad a los pueblos mágicos, pero a nivel, como ahora sí que a modelo estatal. Y lo mismo, son recursos para supuestamente mejorar la imagen y poner pues al mercado estas posibilidades que tienen los pueblos, ¿no? Entonces, la verdad es que me sorprende porque eso ya ni siquiera a nivel federal se estaba planteando, ¿eh? Y aquí lo planteó como parte de sus ejes y el desarrollo turístico en ese modelo, ¿no? Pues ese sería como el segundo tema, ¿no? Del cual nos va a hablar Miguel acerca de, pues un poco de la estructura, ¿no? ¿Quién está detrás, quién estuvo detrás de esta campaña de Delfina Gómez y quién la va a estar acompañando ahora en su gobierno? ¿Y tú qué opinarías? ¿Es neoliberal o no? Bueno, yo creo que estamos presenciando la transformación de un partido político que se dice de centro derecha, ¿no? Que es el PRI, en uno que se ha denominado como de izquierda, que es una de las perversiones más encantadoras que tiene la actividad política, esa transformación, esa cosa camaleónica que de pronto encontramos en los personajes políticos, ¿no? Que le llaman chapulineo, pero en realidad es una transformación de roles, ¿no? De ideologías o de puntos de vista, que los ubica siempre en el poder, ¿no? Ya en la derecha, ya en la izquierda. Eso también quiere decir que eso no existe. O sea, en la realidad, para mí, hay una base, digamos, una base de tipos, de personas que están trabajando en lo que se le denomina como política, pero que en realidad son amigos, ¿no? Son compadres, tienen se casan entre las familias, se van de vacaciones a los mismos lugares,
Eso en lo privado. Y en lo público, claro, se señalan, se crucifican, se encarcelan algunas veces, ¿no? Pero realmente no pasa nada. O sea, esta actividad política, esta base política, permite justamente el surgimiento de personajes como el que vamos a hablar hoy, que es Higinio Martínez. Higinio Martínez Miranda fungió como coordinador de la campaña de Delfina, ¿no? Pero él es famoso primero por su mal genio, ¿no? Y después porque tiene un gusto muy extraño por lo que significa el poder, ¿no? El poder aparejado con todo lo que tenga que venir, que es el dinero, etcétera, ¿no? Las posiciones políticas, la forma en que se pueda mandar, ordenar a la gente, a la masa, etcétera. Entonces, él es un perredista, ¿no? Que se da cuenta de que si no tiene un grupo político, ¿no? No va a poder escalar, digamos, las posiciones necesarias para adquirir, pues, el poder que se requiere para, en este caso, mandar a un partido político, ¿no? Entonces formó una cosa que se llama el Grupo de Acción Política GAP, ¿no? Allá en Texcoco, entre 1993 y 1994. Este partido, no es un partido, perdón, este grupo, ¿no? Es el equivalente, con todas las proporciones guardadas, pues al Grupo Atlacomulco, ¿no? Y ahora, como lo estamos viendo, pues es el relevo justo, ¿no? Del Grupo Atlacomulco, pero en realidad es una mezcla, ¿no? De varios personajes que vamos a ver en los próximos meses cómo se van integrando al propio gobierno de Delfina, que provienen justamente del derrotado Grupo Atlacomulco, que de derrotado no tiene nada, ¿no? Simplemente se va a ir moviendo y va a engrosar estas nuevas filas, digamos, ¿no? Bueno, en 1993-94 forma su grupo de acción política con militantes del Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT. A lo mejor a ustedes A mí sí también me suena. les suena, pero bueno, es un viejo partido, ¿no? Y otra fuente de organización del GAP es la Unidad de Izquierda Comunista, ¿no? Entonces, aparentemente viene de procesos profundos del socialismo comunista, etcétera, pero no es cierto, ¿no? O sea, los fundadores, bueno, Higinio Martínez Miranda es el fundador pues principal, digamos, pero también lo hizo junto con Rosendo Marín, ¿no? Otro perredista, José Luis Gutiérrez Cureño, un exalcalde de Ecatepec, ¿no? También del PRD. De acuerdo. Ahí están, ahí los pueden ver algunos de ellos. Otro, Alberto de la Rosa, y otro, Alberto Martínez Miranda, que resulta ser hermano de Higinio Martínez y con quien de pronto tiene disputas cruentísimas por el control del GAP, incluso llegan a los golpes en lugares públicos en Toluca, ¿no? Para dejar en claro quién es el que manda, ¿no? Y yo creo, me queda claro que pues el que gana en esa contienda boxística, pues fue Higinio Martínez, ¿no? Pero bueno, Higinio Martínez, en términos muy generales, pues es un médico cirujano, ¿no? Ha de estar rondando por los 70, o incluso quizá un poquitito más. Pero fue militante del Partido Mexicano de los Trabajadores y fundador del Partido Mexicano Socialista, ¿no? Pero a lo mejor ustedes saben quién estaba en el Partido Mexicano Socialista. Bueno, estaba Alberto Castillo y estaba un luchador social muy importante que se llamaba Demetrio Vallejo. O sea que por maestros no paraba, pero por buenos maestros, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron sus enseñanzas? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, finalmente, Higinio Martínez también es un fundador, ¿no? Fundador del PRD en el Estado de México por ahí de 1989, ¿no? Esa corriente pro-izquierdista que de pronto en esos años se dejó sentir, ¿no? Pero muy pronto dio a entender que lo que él buscaba también eran las posiciones políticas, que pudiera regalarle o otorgarle, ofrecerle el propio PRD, ¿no? Entonces, en 1994, más o menos por ahí, perdió la alcaldía de Texcoco, ¿no? Sin embargo, esa pérdida, esa derrota, equivale para Higinio más o menos caerse para arriba, como dicen
algunos. Se cayó para arriba porque finalmente él no acepta esa derrota y toma el Palacio Municipal con sus aliados. Y eso entonces obliga a una negociación con el PRI, que era el partido que había ganado en ese momento esa municipalidad. Entonces, ese acuerdo, por ejemplo, permite que Horacio Duarte, que también fue coordinador de la campaña de Delfina en estas elecciones, fuera elegido como secretario del ayuntamiento. Entonces, la primera cuña empieza a meterse ya en un poder municipal, ¿no? En 1995, Higinio Martínez fue presidente estatal del PRD y un año después el GAP, el Grupo de Acción Política, ganaba sus primeras 26 alcaldías. Nada mal, ¿no? Nada mal para tan poquitos años, ¿no? Y además, realmente era este grupo muy sectorial, o sea, muy enquistado en el Valle de México, muy enquistado en la zona de Texcoco, de San Salvador Atenco, esas zonas, ¿no? Pero de ahí fue creciendo, fue adquiriendo poder, etcétera, ¿no? Y de pronto se siente con el suficiente empuje, por decirlo de alguna manera, para competir por el PRD, por la gobernatura del Estado de México, ¿no? Son las elecciones de 1999. Es la prehistoria todavía para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, de ustedes. Esas elecciones... ya habíamos nacido. Ya había nacido, pero ustedes estaban naciendo cuando yo estaba reporteando. En esa elección del 99, donde pues vale la pena recordar que el ganador fue Arturo Montiel Rojas, nada menos y nada más que el tío de Enrique Peña Nieto, ¿no? El tío de Alfredo del Mazo Maza, etcétera. Pues Higinio queda en último lugar, ¿no? O por lo menos en el tercero. En segundo lugar quedó José Luis Durán Reveles, un panista que había arrancado justamente con una ventaja amplia, o por lo menos marcado como favorito y posible ganador del PAN, ¿no? En ese entonces, pero finalmente la maquinaria priista, que era estaba muy aceitada en ese entonces, pues consigue el triunfo también por poquititito, ¿no? Entonces Arturo Montiel es ungido como el nuevo gobernador en ese tiempo, ¿no? En 2005 a Higinio, que no le quedaba otro remedio pues que retirarse, que declararse derrotado, etcétera, y que volver a juntar a sus huestes, él se ve mezclado en un escándalo con un empresario argentino muy famoso que se llama Carlos Ahumada, que fue por ahí novio o amante o algo así de Rosario Robles, ¿no? En su momento. Bueno, Carlos Ahumada es uno de los más exitosos patrocinadores de políticos del PRD en ese momento, ¿no? En 2005, 2006, etcétera, etcétera. Y eso posteriormente le acarreará muchos problemas, ¿no? Finalmente, hubo audios en ese momento en los que Carlos Ahumada se reunía ya con Higinio, con figuras del PRD, y declaraban entre ellos en una plática, pues, que estaba financiando justamente las campañas de Higinio Martínez, ¿no? Entonces eso lo metió en una espiral de escándalo, etcétera. Una nota del diario La Crónica pues dio un seguimiento muy puntual. Esa nota ya no existe, esa nota la bajaron, pero hay transcripciones en otros lados que se pueden encontrar en internet para poder corroborar esto que les estamos platicando, ¿no? Finalmente pasa el escándalo, pero a Higinio se le señala desde ese momento como una figura pues ya no transparente, sino más bien pues una figura a la que no se le puede comprender si no está cerca del poder, ¿no? Entonces en 2012 el PRD firma una cosa que se llamó el Pacto por México. Yo creo que es de esa, si se acuerdan. El Pacto por México tenía por objetivo, ¿no? Impulsar las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, justamente la que estabas mencionando tú hace un rato, ¿no? Entonces firman los partidos políticos, ¿no? El PRI, el PAN, el PRD, y no sé si los chiquitos por ahí también hayan firmado, pero Higinio Martínez pertenecía pues al PRD y su grupo, el GAP,
pues de manera pública y de manera decidida, pues apoya a Jesús Ortega y al grupo de los chuchos, ¿no? De los chuchos del PRD, que pues así se le llamaba, para pues impulsar estas reformas, ¿no? Esto fue también una excusa, una de las excusas que Andrés Manuel López Obrador tomó, ¿no? O utilizó para empezar a deslindarse justamente del PRD y empezar a formar primero su movimiento de regeneración nacional, Morena, como eso, como una organización, y después ya como partido, ¿no? Higinio no es tonto y se da cuenta de que la riega, ¿no? La ha regado. Entonces, ese mismo año que da el apoyo a los chuchos, también se deslinda con su GAP, ¿no? Y le dice, y va y le ruega a Andrés Manuel López Obrador, y le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, bueno, quiero apoyar, la regué, no sé cuántas, y entonces vuelve como a integrarse más o menos a lo que en un futuro muy próximo sería Morena. Entonces, ese es Higinio, ¿no? En términos muy generales, ese es Higinio. También hay otro detalle que quisiera comentar de Higinio, pues es que se le señala muy puntualmente de haber protegido a Arturo Montiel en cuanto a la cuenta pública 2005, ¿no? Entonces el Congreso estaba revisando la cuenta pública, pero ya Higinio había, como diputado local, había implementado la creación del órgano de fiscalización, ¿no? Y también de una reforma, no es una ley, sino pues un pequeño reglamento, donde impedía a los diputados, expresarse acerca de los contenidos de las cuentas públicas, ¿no? Entonces, ese apartadito se estrena con la cuenta pública de 2005, ¿no? Pues vamos, pues se va delineando, ¿no? Un poco recordando el nombre del programa, que es Edomex, Nuevo Gobierno, Viejos Problemas, como este grupo que es viejísimo, ¿no? Bueno, para mí. Que es de los 90, cuando, pues bien dices, algunos estábamos naciendo, y que se va, digamos, posicionando de acuerdo a este interés por el poder desmedido que tiene Higinio Martínez. Entonces, pues bueno, yo lo veo así, ¿no? Que él mismo es un viejo problema para él. Yo diría que es un problema viejo. Un problema viejo. Sí, o un viejo problemático. Un viejo problemático, está más. Pues ya dijimos que este año, bueno, el año que viene va a tener 360 millones en sus manos. 365 mil millones. Entonces vamos a ver quién tiene los problemas y él o nosotros. Eso sí. Bueno, pues continuando con la temática o los temas programados para esta transmisión, yo les preparé, pues justamente hablando de estas viejas problemáticas que tenemos en el Estado de México, pues un poco, algunos datos sobre la situación de pobreza que enfrentan los mexiquenses y las mexiquenses. Pues bueno, que tampoco es algo nuevo, pero sí, pues es un problema pues muy complejo, ¿no? Creo que en las condiciones en las que viven los mexiquenses y las mexiquenses es en donde podemos ver pues los estragos justamente de estos grupos de poder que han dominado en el Estado de México. Bueno, para mí es como un reflejo. Yo recientemente estuve viajando al Valle de México. Nunca había ido, o sea, es la primera vez en 28 años que, como mexiquense, que voy al Valle de México. Y la verdad es que me sorprendió mucho ver, pues, cómo es, ¿no? O sea, creo que en Toluca, de hecho, es uno de los municipios con más pobreza extrema, pero, pues, es la capital al final, ¿no? Entonces, está centralizado, hay, pues, no sé, un poco más de infraestructura, etcétera. Pero pues estos lugares esos municipios como en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Los Reyes, Acaquilpan, estos municipios del valle, pues incluso donde está la IFA, ¿no? Tienen muchas, bueno, a simple vista pues se ven muchas carencias, ¿no? Falta de espacios públicos,
alumbrado público, parques, transporte de calidad, todas estas, digamos, pues servicios que son indispensables para la calidad de vida de las personas. Y bueno, en ese sentido, bueno, según el Coneval, en el Estado de México, más de la mitad de la población están en situación de pobreza, ¿no? O sea, el 50.8% de la población se encuentra en pobreza y 8.3% en pobreza extrema. Y bueno, ¿qué quiere decir estar en situación de pobreza? Bueno, pues según el Coneval, que también debemos tener en cuenta que es una organización, es una dependencia que pues también tiene como sus propias, su propia forma de contar estas estadísticas, y que muchas veces los datos también pues son maquillados o son, pues o a lo mejor no maquillados, pero pues ahí como rubros muy confusos como pobreza, Alimentaria. ajá, pero ¿cuál fue el otro? Pobreza dimensional, salarial. Ajá, pero hay una que no es ni pobreza extrema ni pobreza, es como pobreza media. Entonces, Medio pobre. Es el yo. O sea, somos medio pobres o medios. entonces, justo, o sea, el Coneval mide la pobreza, pues de acuerdo a estas Pobreza moderada. pobreza moderada, exacto. A estos indicadores de rezago, ¿no? Que es el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, a la calidad y espacio de vivienda y servicios básicos de vivienda y alimentación. Entonces, una persona es pobre cuando tiene por lo menos una de estas carencias, y vive en pobreza extrema cuando tiene algunas de estas tres, bueno, no tiene tres carencias de las que les acabo de mencionar, pero además de eso, o sea, ni aunque todo el sueldo de quienes aportan económicamente en un hogar lo ocuparan para alimentos, o sea, no les alcanzaría para cubrir, digamos, esa parte alimentaria, ¿no? O sea, esa es la pobreza extrema. Y es muy alarmante porque del 2018 al 2020 en el Estado de México la pobreza extrema aumentó la mitad. O sea, en el 2018 había 4.2% más o menos. Aquí traía el dato. Bueno, está en ese rango, perdón. Y para el 2020 aumentó a 8.3%. Y entonces eso como que también ya nos va hablando, digamos, de este panorama complejo que, pues bien señalábamos hace un momento, que son pues viejos problemas, ¿no? O sea, que no se han solucionado, que al contrario, como vemos las cifras, se han agudizado, y que sí, efectivamente, pues hubo una pandemia, ¿no? Sí, una pandemia que trajo estragos, que agudizó esos problemas, y que por supuesto hay consecuencias, ¿no? Pero algo muy importante que creo que es lo que tendremos que poner atención, y que como para ligar un poco con Delfina Gómez, con su programa de gobierno, con lo que han estado esbozando ustedes de los partidos políticos, de dónde vienen sus orígenes, etcétera, pues cómo han combatido la pobreza, ¿no? Pues tanto Morena como el PRI, como el PAN, etcétera, han puesto su principal atención a los programas sociales. Y ya lo habíamos más o menos diseñado el programa pasado, ¿no? Entonces, es un problema poner la solución de la pobreza en los programas sociales y en el aspecto de generación de empleos, porque para empezar, en el aspecto de los programas sociales, pues son medidas que solamente suavizan una problemática compleja. ¿Por qué? Porque, bueno, expertos señalan que los programas sociales no son temporales, ¿no? Para empezar. Entonces, ¿qué significa que sean temporales? Que no hay un ingreso que va a ser permanente, que no van a tener las personas seguridad social, con todo lo que eso implica, ¿no? Que tengan sus prestaciones laborales cubiertas, que tengan acceso a la salud, que tengan, no sé, el aguinaldo, las vacaciones, todo eso. Entonces, eso ya es un indicativo de que pues no es una medida que solo va a suavizar, o sea, que contiene, pero que no soluciona, y que ni siquiera apunta, digamos, a solucionar un problema sí, ni inmediato ni a largo plazo.
Y otro aspecto importante, bueno, que a mí me parece importante es señalar que pues también los programas sociales pues están diseñados justamente para como una cuestión política y electoral, ¿no? Justo para atraer votos, para convencer, para decir, bueno, sí reduje la pobreza porque entregué tantos apoyos. O sea, tiene una cuestión, digamos, cuantitativa, ¿no? En cuanto pues a dar resultados, ¿no? Para la sociedad, para la población. Y justamente, bueno, a mí me parece esto interesante porque justamente, pues eso también fue como para entender, digamos, también estas políticas de desarrollo social en este gobierno de izquierda, que es el referente, el gobierno federal. Pues tiene sus programas que ya también más o menos habíamos hablado, tanto el programa pasado como ahora, que es Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Lo que hace un momento comentabas. O sea, tanto Jóvenes Construyendo el Futuro como las pensiones del bienestar, como las pensiones para discapacitados, para personas discapacitadas y Sembrando Vida, son como los pilares, ¿no? de su programa de desarrollo. O sea, él dice que, bueno, el gobierno federal dice que con esos programas va a combatir, pues, la pobreza, ¿no? Además de los empleos. Y entonces, bueno, creo que es problemático y creo que es importante que vayamos cuestionándonos eso y que la ciudadanía, las personas que nos ven también, pues, vayan tomando nota sobre esta situación, porque eso quiere decir, pues, que no va a haber reducción de la pobreza, ¿no? O sea, si Delfina también está pensando justamente, como ya más o menos señaló Carlos en sus programas, en su programa de gobierno, en sus propuestas, pues no hay una solución de una repartición o redistribución de la riqueza, ¿no? De acceso a la vivienda digno, etcétera. Y bueno, eso por una parte en cuanto al tema de la pobreza, pero también, por ejemplo, como en el aspecto económico, que es la generación de empleos, pues también es muy tramposo porque, pues sí, sí crecieron los empleos con AMLO, ¿no? Eso es una realidad. En el Estado de México, ¿no? Con el PRI, no crecieron, pero también hay que, o sea, podríamos decir, bueno, pero crecieron, ¿no? Es algo positivo, pero pues también hay que pensar en qué condiciones crecieron los empleos. O sea, porque los empleos, o más bien la mayoría de las personas que están empleadas están en la informalidad. Y otra vez, o sea, ¿qué trae la informalidad? Pues que no haya ninguna cuestión cubierta de que si una persona se enferma, pues pueda acudir a una institución de salud pública, que no tenga un fondo de ahorro, que no se pueda jubilar. O sea, como todos estos problemas añejos, problemas viejos, que va a ser muy complicado que se resuelvan primero en 6 años, ¿no? Pero después que se resuelvan justamente con una estructura neoliberal, ¿no? Con un equipo que no está pensando, pues digamos, pues en la izquierda, ¿no? O sea, así como supuestamente Higinio decía que, o bueno, tiene sus orígenes en la izquierda y en todas estas organizaciones y partidos de los que formó parte y en los que militó, pues no, ya justamente pues es una superposición del interés personal, ¿no? Entonces, bueno, hablan específicamente de él. Y pues más o menos así está como esta situación, ¿no? En cuanto al tema de la pobreza y en cuanto al tema, pues digamos, económico. Igual aquí en el Estado de México, justo cuando fue la pandemia, el gobierno de Alfredo del Mazo supuestamente había implementado un seguro, ¿no? Para desempleados, para las personas que habían perdido su trabajo por la pandemia, pero pues después ese seguro nunca se entregó, la página tuvo muchas fallas y nunca hubo transparencia, digamos, de eso, ¿no? Simplemente, pues su política más importante para combatir la pobreza, pues es el salario rosa, con lo que ya creo que sí muchas sabemos que eso implica, ¿no? Que es pues básicamente una estructura,
pues son estructuras de partido, ¿no? Que mueve el partido, que operan para condicionar el voto, que igual es temporal, pero sobre todo que también creo que expertos señalan bien que el problema, digamos, de este tipo de programas es que, y que también salió apenas un estudio, de que, por ejemplo, las pensiones para adultos mayores ni siquiera están llegando a la población más vulnerable. ¿Y por qué no llegan a la población más vulnerable? Porque la población más vulnerable, pues no tiene un domicilio, ¿no? Y ese es uno de los requisitos para que tú puedas tener un programa social, que tengas un comprobante domiciliario. Pero si no tienes una casa, no tienes, obviamente no vas a tener un comprobante y no vas a poder ingresar a uno de esos programas. Entonces, o sea, como que se va diseñando como esos programas, pues en realidad están diseñados para coaccionar el voto, para, digamos, reflejar las políticas de una administración y pues no para combatir la pobreza. Y bueno, como para no extenderme más, me gustaría... Está bien interesante. Ya nos quedó claro que el negocio de los gobiernos en México es la pobreza. Sí. Hay unos comentarios que ahorita, antes de seguir, creo Sí. que sería ya bueno Dale. darles una mención, porque si no, nos van Háganos. a ganar y nos van a reclamar. Y exhortarles a los que nos están viendo, que estamos en vivo, que nos hagan llegar más comentarios, más preguntas como las que nos deja Estela Cuellar, que nos manda un saludo. Y voy a leer sus comentarios. Dice: el término neoliberalismos por lo general se usa para referirse a cualquier posición que se oponga a limitar los mercados o reducir la intervención del Estado en la economía, que sí, efectivamente, en la definición ahora sí que corta, creo que nos faltaba mencionar eso, ¿no? Justamente el papel del Estado. Dice: otro ejemplo del proyecto neoliberal en Delfina es lo de la facilidad que se le dará a los jóvenes de drogarse con una casa, asunto que beneficiará a los constructores y pauperizará los ingresos también. Venía la imagen justo con lo del empleo, es un tema bastante complicado. Otro dice: la denominación de pueblos mágicos les ha dado en la madre, no fomenta el desarrollo ni la cultura, por el contrario los pauperiza. Gapurampón, dicen. Y el último dice: el de discapacidad no es un programa que se equipare al de Jóvenes Construyendo el Futuro o al de Sembrando Vida. Sí, es más pequeño, pues, digamos, por el alcance de la población, pero bueno, es parte de los ejes de López Obrador. Y uno para dar pie también a la intervención de Ali, dice Karen Arratia: pueden especificar o ahondar más en los programas sociales. La pobreza nunca se va a erradicar, no hay nada nuevo bajo el sol. Periodista Ali, ¿qué opina? ¿Cuántos programas sociales han existido? Ándale, pues. No, pues me agarra de bajada porque esa es la parte de Jan. Yo puedo decir que el catálogo de programas sociales del gobierno federal hay como 300 programas sociales. Es decir, le pone catálogo del Secretario de Bienestar, te salen un chorro, ¿no? Pero Pero tiene estos ejes, ¿no? O sea, aquí los tengo. O sea, bueno, por lo menos los del programa de... yo puse los del gobierno federal porque Delfina Gómez ha repetido en varias ocasiones que va a continuar con el legado de AMLO, ¿no? Entonces, pues ese es el referente que tenemos, o sea, porque como el más inmediato, ¿no? Es muy cercana a él dice que la aprecia muchísimo, que no sé qué, pero ya vimos quién está detrás, ¿no? Quién fue su operador, quién va a ocupar los cargos importantes en su administración, que pues no son para nada personas confiables desde mi punto de vista. Pero bueno, los programas son los principales: Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción, Desarrollo Urbano y Vivienda y Tandas para el Bienestar. Esos son sus programas principales, pero sí, como tú dices, hay muchos más. Pero bueno, creo que ya sería como importante, Ali, que nos vayas comentando pues este panorama nacional de Morena, del PRI, del PAN en 2024. bueno, para cerrar un poquito lo que dijo Jan y lo que dijo Miguel, pues es que así como el empleo es neoliberal, la educación es neoliberal, la infraestructura urbana es neoliberal, el turismo es neoliberal,
la pobreza es neoliberal y la política también es neoliberal. Desde que Margaret Thatcher y Ronald Reagan encabezaron ese proyecto neoliberal allá por los 80, desde la escuela de Milton Friedman. Si a mí me pregunta alguien quién es a la persona que más detesto, pues es a Milton Friedman, ¿no? Que trajo las ideas neoliberales, ¿no? Y en este choque neoliberal en México, yo sostengo desde que ganó la Cuarta Transformación, como se ha autodenominado, y de la que hay mucho compañero de izquierda que sí está bien casado ahí, pero que no accede al poder, es que en este choque de políticas, en México la Cuarta Transformación, se debe de reconocer, es que llegaron unos empresarios por otros. Y otros que ahí estaban, como Salinas, ¿no? Alfonso Romo no era casualidad que estuviera ahí cabildeando con todos, ¿no? Salieron de Vicente. Como Claudio X González, que es su gran berrinche, ¿no? El negocio en México de las empresas privadas es hacerse con el presupuesto público. Y lo instauró Miguel Alemán. Con él fue con el que empezó todo, ¿no? Ávila Camacho le dio su toque y Miguel Alemán lo impulsó para adelante. Pues esta, ¿no? Esta costera Miguel Alemán, ¿no? ¿De quiénes eran las tierras? ¿Quién se apropió las tierras del campo de hoteles? Acapulquito, ¿no? ¿No? Y desde ahí hecho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y qué va a pasar políticamente con todo este caleidoscopio de políticas neoliberales? Pues que al final va a ser a ver qué me va a tocar a mí y en dónde, ¿no? Y con qué. Y por eso, políticamente hablando, estas políticas que ya nos ha describido la compañera Janet, con base en la descripción de lo que es el neoliberalismo y quién va a ganar y quién va a administrar realmente el poder político, es que va a haber una serie de enfrentamientos entre el grupo económico, porque además el grupo económico no va a perder su poder económico. Ellos tienen inversiones en todo el país, tienen empresas en todo el país, son millonarios y no les tocas nada, ¿no? No los mantiene, no les tocas nada, realmente. Quieren que haya proceso, ¿no? Que haya realmente pues que realmente los juzguen, ¿no? Por las empresas fantasma, ¿no? Por lo que hayan hecho, pero que se les juzgue, no va a pasar, ¿no? ¿Por qué no va a pasar? ¿Por qué Delfina no va a poder transformar políticamente al Estado de México o el GAP va a poder? Uno, porque no le conviene. Dos, porque va a querer hacerse con el poder político en la universidad que es un semillero priista de toda la vida, que ha sido su caja chica, que fue parte de la estafa maestra con Rosario Robles y Peña Nieto. Está el Poder Judicial del Estado de México, que es priista. Está la Fiscalía, que es priista. Están los órganos autónomos, que son priistas. Está el OSFEM, que es priista. Todo es priista. Los municipios, hay mayoría de municipios priistas. Hay un gran bloque opositor priista en el Congreso. Es el primer año de Delfina en el Estado, pues va a ser un poco complicado en todo este panorama político, porque sí ganó el Ejecutivo, sí tiene el Ejecutivo, pero no tiene el Congreso, no tiene a la universidad, aunque la universidad digan que es autónoma, no es cierto, ¿no? Y no tiene tampoco al Poder Judicial ni a la Fiscalía. Yo creo que después del 2024, o incluso tal vez unos meses después de que tome posesión el 15 de septiembre, va a haber una desbandada de titulares de estos órganos, ¿no? El primero que se va a ser el fiscal, ¿no? Siempre pasa. En todos los estados, los primeros que se van es el fiscal. Ahí vamos a ver qué pasa con este gordito Bonachote, ¿no? Este hombre pues, rico, ¿no? Que administra la justicia en el estado, ¿no? ¿Y qué pasa con la titular de la CODEN, ¿no? Porque pues es anda mucho en fotos, ¿no? Y yo creo que por cada foto debería haber una recomendación de derechos humanos que no la hay, ¿no? Y por último, me parece muy interesante ya señalar esto, para ir cerrando, es que la OEM,
¿no? Yo creo que había mucha preocupación entre los funcionarios universitarios. Híjole, va a llegar Morena, se acaba el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la universidad? La van a intervenir, ¿no? Le van a quitar su autonomía, ¿no? Por favor, ¿no? Todavía el tuit del rector, trabajaremos con ellos, Sí, ¿no? sí. Ahora hay que extirpar al PRI de la UAM, ¿no? Y por último, en este delineado de políticas que van a haber, pues ya se dejan sentir, ¿no? Lo primero fue el tema del IMSS Bienestar y del famoso ICEMI, ¿no? Y que el IMSS Bienestar iba a absorber el ICEMI, pues que son cosas muy diferentes. Una cosa es el Instituto de Salud del Estado de México, el SEM, y otra cosa, el CENIM, ¿no? Entonces, pues ya estaba ahí, pues Delfina con Zoe Robledo, tomándose la foto, viendo pues cómo va, ¿no? ¿Por qué? Porque las políticas que vienen de ser o vienen de señor Janet, pues van a ser bajadas desde por acá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mira, hasta 2024, donde bien decía Miguel el programa pasado, pues Claudia Sheinbaum es la mayor beneficiada, porque pues aquí operó y aquí ganó. Y hoy, curiosamente, ya para cerrar en este enlace de Domex 2024, no encontré una sola foto de Delfina con Marcelo Ebrard, ¿no? Estuve buscando ahí en sus Twitter y eso, pero sí encontré de Delfina con Sheinbaum, ¿no? Entonces, pues ahí estará políticamente. Está la foto de su error. Ahí está. Sí, ahí está, que vinieron pues a ver qué onda, cómo vamos a hacer lo de la salud. De la salud que pues es me ha quedado muy rezagado en esta cura de transformación, ¿no? No tanto porque no haya, sino porque no se avisó a la población de que tú puedes ir al centro de salud y recibir, pues la atención médica gratuita, ¿no? Aquí hay veces que el centro de salud en estas zonas de Toluca está vacío y estos mini consultorios médicos están llenos de gente porque no saben que puedan recibirlo, ¿no? Además de que es una pésima comunicación que el gobierno no lo hace saber. Bueno, pero ese ya será otro tema. Y yo creo que, hablando ya de participación, políticamente la va a tener muy difícil, porque como diría el buen Enrique Rojas González, todo lo demás, políticamente hablando, lo tiene el PRI. Pues vamos a una ronda de comentarios finales. Retomando el nombre del programa, Nuevo Gobierno, Viejos Problemas. Miguel. Mi comentario final, pues, pues está muy cañón, ¿no? El panorama para los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos comunes de a pie. Yo creo que una de mis conclusiones es esa, que los gobiernos han hecho de la pobreza un capital, ¿no? Y en lugar de extirparla o de combatirla, etcétera, con programas o con acciones que sirven, pues lo que han hecho pues es básicamente fomentarla. ¿Por qué? Pues porque básicamente pues ahí se encuentra el núcleo, ¿no? De la población que puede ser controlada, que puede ser manipulada, en donde se aplican los programas, ¿no? Por ejemplo, el programa de los de la tercera edad, ¿no? Los pagos que les dan a la tercera edad, se los dan ahí porque representan el 11.1% del padrón electoral nacional. Entonces, en un pueblo en un país que vota la mitad, pues tener el 11.1% más o menos cautivo, pues es súper importante para el proceso electoral. Entonces, tampoco es que lo dé, ¿no? Porque sí o porque tiene buen corazón, no. Hay una situación estadística. ¿No? Igual el de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, yo veo a muchos jóvenes de 20 años bastante convencidos de la cuarta transformación, ¿no? Como desde lo más superficial, digamos, pero que sí están apostando o creyendo el discurso cotidiano, diario de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador y de los funcionarios que lo cobijan, ¿no? Entonces, yo creo que Delfina no es la gobernadora, no será la gobernadora, más bien la cara pública, el contacto directo con las políticas reales, verdaderas, pues van a ser estos dos, Horacio Duarte y Higinio Martínez, ¿no? También contactos directos con el propio presidente, aunque el presidente no quiere, eso se nota,
a Higinio Martínez, ¿no? Y tampoco descartemos que por ahí en una de esas le den una patada en el trasero y lo manden a volar, para que entonces ya la comunicación sea pues, con un equipo más fiel aparentemente para el equipo del presidente. Carlos. Pues creo que con lo que se ha planteado el día de hoy y en el programa pasado podríamos responder a la pregunta que hacía Karen sobre la pobreza, ¿no? ¿Se va a erradicar con los programas sociales o qué está pasando, ¿no? Porque el discurso de los gobiernos pues siempre es el mismo, el combate a la pobreza, etcétera, ¿no? Y creo que a la conclusión que se está ahí tratando de llegar es que finalmente en el marco del sistema capitalista y su modelo, digamos, neoliberal, combinado con otras políticas, pues no se puede erradicar porque el sistema requiere de pobres, requiere de desempleados. Porque finalmente, si partimos de que lo que funciona en este sistema es la acumulación de riqueza en función del trabajo asalariado, pues si los trabajadores reciben menos salarios, si hay mayor desempleo, pues va a haber mejores ganancias, ¿no? Si por lo tanto también el trabajador, digamos que tiene lo básico para sobrevivir, no más, pues va a poder ser funcional para el sistema, ¿no? Porque mientras tanto, no puede rebasar, digamos que la intención, la lógica de generar ganancias, ¿no? Entonces, en el marco de eso, pues no se puede erradicar. O sea, tendría que justamente retomar el concepto de izquierda y de derecha, pues precisamente la distinción tenía que ver históricamente entre la izquierda y la derecha con el proyecto político, y el proyecto político en la izquierda pues estaba construido más allá del proceso electoral, o está construido, ¿no? Al menos la izquierda no electorera, ¿no? Sino la izquierda, digamos que ha profundizado en el estudio, en el análisis de la realidad, pues tiene un proyecto revolucionario, transformador de fondo, ¿no? De las condiciones estructurales. Entonces, en ese sentido es posible hablar de cambio y es posible hablar de izquierda, ¿no? Quienes han abandonado el discurso de la necesidad de una revolución en el sentido de un cambio en las clases sociales dominantes y en quién posee las industrias, quién posee las tierras, quién posee, pues ahora sí que el capital. En la medida en que no haya un cambio, pues no puede haber modificación de estas condiciones, ¿no? Y entonces eso tendría que ser la representación de una izquierda real. La otra parte, pues es la que tenemos históricamente. O sea, no es cierto que sea un fenómeno nuevo la llegada de AMLO, ni en la historia, digamos, de México por las características que tiene su programa y su modelo, que ya fue en su mayoría desarrollado con este nacionalismo del PRI. No es cierto tampoco que a nivel mundial pues eso sea ni una revolución ni algo nuevo, porque ya estas formas de gobierno en las que se conocen pues como socialdemocracia, que han tratado de hacer más cómodo, más pues dar mejores condiciones en el marco del capitalismo, pues se han expresado por décadas, por cientos de años, y es más bien ya lo que hoy estamos viendo también me parece que debiese entenderse como los límites del propio capitalismo. O sea, hasta ahí es a donde puede llegar. Lo máximo que se puede aspirar en el marco de esta sociedad, pues es a medio sobrevivir, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de que realmente también se cuestione la lógica de los proyectos, de los programas políticos, que en este caso, pues del programa de Delfina. Deprimente. Ya me dieron ganas de irme a otro lado, a otro mundo. Pero así como es el capitalismo, Te va a cobrar. nos va a alcanzar, ¿no? Pues yo le daré un poco el beneficio de la duda a la cuarta transformación en el Estado de México. Lo veo muy complicado. Sí, no veo un cambio cualitativo, como bien dijo Janet, porque no se puede hacer en 6 años. No puedes desterrar un modelo que ha estado vigente durante 40 años en el 75-80%
del mundo, pero me parece que puede haber una oportunidad de que estas políticas neoliberales no sean tan masivas aquí en el Estado, ¿no? Ahí está el beneficio de la duda, ¿no? Para ello. Y lo digo porque tengo compañeros, ya para finalizar, tengo ahí dos compañeros que estuvieron en lo de jóvenes construyendo el futuro. Sí, cierto, está mal eso que hacen de dar el dinero a los empresarios, pero pues pudieron hacer su emprendimiento, ¿no? O sea, sí les sirvió, ¿no? Es un pequeño negocio, ¿no? Pero pues ahí está dando frutos, ¿no? Dos de quizá muchos miles que no lo han logrado. En el Omex y ya en la cuestión política es que la va a tener difícil el Ejecutivo para... Yo creo que se va a intentar hacer con estos organismos autónomos de autónomos, nunca han tenido nada más que el nombre. Y pues nada, ahí queda la discusión y pues muchas gracias por este tercer episodio, ¿no? Pues voy a leer algunos comentarios que nos dejan. Dice Ivonne Gutiérrez, creo que incluso decir que todo es neoliberal reduce un poco la percepción de todo lo que implica la política que está empujando la 4T. El neoliberalismo alcanzó un tope que es necesario superar y por eso el sistema capitalista busca formas de airarse, tomar un respiro y de ahí se desglosa todo. La 4T representa los intereses económicos de un sector de la burguesía diferente al que representaba el priismo, que es la burguesía nacional, y con esa connotación es que se va a seguir configurando Morena hacia las elecciones de 2024 y para sus planes de desarrollo en los estados que tiene ganados. Daniel Rodríguez, la pobreza por lo general no se puede erradicar, se puede disminuir, porque siempre tiene que haber pobres y ricos, y es donde los programas sociales en presupuesto siempre le rasguñan millones de pesos para la riqueza de quien lo manipula. Pues esos son los comentarios muy interesantes, ¿no? Justamente, pues yo como a manera de conclusión, pues justamente diría que con ese comentario de Ivonne Gutiérrez, hay que mirar también un poco el panorama internacional, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, como estos gobiernos progresistas, que también pues son aparentemente de izquierda, pues han traído pues también sus problemas, ¿no? O sea, con esto que dice que sí, claro, o sea, el neoliberalismo, no todo es neoliberal, justamente hay respiros para la burguesía, para el sistema, y creo que estos respiros pues justamente son como para que después regresen con mucho más poder. Hay que tratar el otro porque Sí. ahí no hay algunas cosas que no están muy precisas. Pues esa es mi conclusión. Pero pues sí, obviamente. No, es que el respiro que se ha dado el neoliberalismo en este momento está enfocado al movimiento feminista y a la lucha LGBT, pero lo vamos a tener que tratar. Bueno, pues es un buen tema porque ya lo puso. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en este programa, en esta tercera emisión de nuestro programa Todo en Contra. Los y las invitamos a que nos sigan escuchando, a que sigan siguiendo nuestras redes sociales para saber de qué es lo que vamos a hablar el próximo programa, qué les vamos a traer, qué vamos a analizar. También pues mándenos sus sugerencias si quieren escuchar algún tema en específico, pues podemos dialogarlo, tratarlo y pues muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el próximo martes. Saludos. Todo en contra.